El cine de Christopher Nolan nos invita a una inimaginable experiencia de pedantería, condescendencia y solemnidad hueca sobre la que lo mejor que se puede recomendar es ahorrársela. Podría decirse que en él hay cosas buenas y nuevas, pero que lo que es original no es bueno y lo que es bueno no es original. Por ejemplo, en Inception, que aquí se tradujo como Origen, de 2010, saquea todo lo que puede de Paprika, de Satoshi Kon, de 2006. Pero ni siquiera lo bueno que no es original nos sirve, porque como dice uno de los refranes que dicen las viejas tras el fuego recogidos por el marqués de Santillana, guay de gachas, a tal hora comidas con punta de alfiler. Hay una sola película suya, protagonizada por Christian Bale, quien también acumula una buena colección de pedanterías y residuos desechables y pretenciosos, con escasas pero notables excepciones que, por supuesto, subrayaré a su debido tiempo, que merece ser tomada en serio. Solo hay una película de Nolan que merece ser tomada en serio, y además, muy en serio. Se trata de The Dark Knight, El Caballero Oscuro, de 2008, que da nombre además a la trilogía en la que se inserta, completada por Batman Begins, o sea, Batman Comienza, de 2005, y por The Dark Knight Rises, El Caballero Oscuro se alza, o resurge, o surge, de 2012. Surge más bien. Teniendo en cuenta que la primera, cuyo guión escribió el propio Christopher Nolan en colaboración con David Samuel Goyer, no vale nada, habrá que considerar la importancia de la colaboración de su hermano Jonathan Nolan, con quien empieza a coescribir los guiones a partir de la segunda, aunque tampoco será tanta esta influencia, porque la tercera resulta también detestable. Más bien habrá que atribuir los méritos a la casualidad o más bien a un hormiguero difícilmente discernible de buenos colaboradores. La trilogía pasa a través de los antagonistas del hombre murciélago por tres estadios políticos. En la primera película, el antiguo régimen y la teocracia cristiana o islámica. En la segunda, la revolución y la anarquía. En la tercera, el socialismo. La primera es ramplona y aburrida, pero la tercera es especialmente peligrosa porque, naturalmente, la intelectualidad socialista la ha entendido al revés, como si aquellos que consideran a Patrick Bateman uno de los mejores personajes de Bale porque encaja con su arrogancia, como Sir Laurence Olivier, cuadraba a las mil maravillas con el viejo histriónico y payasesco de Sloth de Mankiewicz de 1972. Los yuppies, no obstante, piensan que el hortera de Patrick Bateman es un modelo de masculinidad triunfadora exquisitamente elegante, y los socialistas que Bane es un modelo político y ven como ideal perfecto el amor que propone, que desde luego nada tiene que ver con el amor universal de los moístas, y sí, naturalmente, como todo en los comunistas, con el amor cristiano malentendido que es el fundamento de nuestra sociedad y, por supuesto, también de la China, que se ha desentendido del maestro Mo. De hecho, la trilogía podría entenderse como un reflejo de la sucesión histórica real del dominio de las doctrinas filosóficas en China. Confucianismo, taoísmo como reacción a la rigidez de las leyes y los ritos, y legismo, paradójicamente emanado del taoísmo, y, finalmente, vuelta al confucianismo. Esto ha pasado en realidad dos veces. La primera culminó con el primer emperador, Qin Shi Huangdi, y la segunda con Mao Zedong, que admiraba y seguía como un modelo al primer emperador. Vamos, Mao, creo que se ha oído hablar de él. Creo que ese muchacho dio que hablar. El mecanismo podría entenderse como un ciclo al estilo de Polibio. La rigidez, arbitrariedad y corrupción de la monarquía lleva a su cuestionamiento. Cuando el cuestionamiento viene del vulgo, llega la revuelta. Pero cuando viene de los intelectuales, se trata de la revolución, de un verdadero cambio de régimen, como muy bien distinguió el duque de la Rochefoucauld-Liancourt al despertar a Luis XVI el 14 de julio de 1789, algo que podemos ver en la primera parte de la Révolution Française,
de 1989, titulada, esa primera parte titulada Les Années Lumière, y dirigida por Robert Enrico. Pero los intereses de los intelectuales al final no son entendidos por el vulgo, y además los intelectuales luchan entre sí. Y esta es la razón por la que a las 100 escuelas, al 4 de mayo, a Mirabeau y a Unamuno y a Ortega y Gasset sucedió siempre la anarquía y la guerra de todos contra todos, hasta que un solo tirano propone al vulgo un estado totalitario, un régimen en el que solo hay un anarquista, el propio dictador, y en el que al margen de él todos pueden sufrir castigo. Al vulgo esto le parece tan justo e igualitario como la muerte, elegida como padrino en el cuento popular en detrimento de Dios y del diablo, a quien el campesino de la historia considera injustos. Pero luego el pueblo constata que así no se puede vivir, y va volviendo como puede, mediante la contrarrevolución o la transición, a la monarquía corrupta, pero con mejoras, a veces tales que la monarquía corrupta pierde hasta su nombre, como ocurre en los Estados Unidos, cuya cúpula del Capitolio, sin embargo, sería para Eugenio d'Ors un claro símbolo monárquico. La trilogía de El Caballero Oscuro quiere defender este último estadio, el del régimen mejorado, digamos, la monarquía corrupta mejorada. Pero lo que podemos decir... sí, digamos que defiende la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal, que en realidad en Estados Unidos es una evolución de la monarquía corrupta, ya lo digo. Y por esto podemos decir que adopta una postura neoconfuciana. Christopher Nolan confiesa su ignorancia política y es Jonathan Nolan el verdadero artífice, como hemos dicho, de que las dos últimas películas tengan interés y de que incluso resignifiquen la primera, que aún así permanece insalvable. Pues Jonathan Nolan, no Christopher, sino Jonathan Nolan toma como modelo a Dickens y su historia de dos ciudades, que llega a citarse expresamente en la última película. Al igual que la filosofía china, la propia filosofía china. Dickens y Nolan imitándolo condenan las injusticias del régimen vigente, pero también la revolución. La idea de los Nolan es que no hay que ser tan cabrones con el pueblo, porque si no se puede repetir la que es ciertamente la única escena interesante de la desproporcionada, mastodóntica, desigual Gangs of New York, bandas de Nueva York, que además Borges supo resumir el libro en el que se inspira con una pincelada en Historia Universal de la Infamia, y la película se va de madre. Bandas de Nueva York, de Martin Scorsese, de 2002. Esa escena en la que la chusma de los barrios marginales asalta a los barrios ricos, dejando una estela de incendio y destrucción. Sin embargo, hay un problema obvio. Jonathan Nolan no es Dickens, y ni siquiera Scorsese. Y Batman no es historia de dos ciudades. Su discurso no resulta convincente, y da pie a que Slavoj Žižek prefiera al orden propuesto por los Nolan la dictadura del proletariado en la ciudad de Gotham, como reza el título de un artículo suyo de 2012. Y da lugar también a que el personaje de Bane sea admirado por demagogos de todo cuño, desde Juan Carlos Monedero en su asesoramiento a Hugo Chávez, donde se sirvió de la idea de amor incondicional, a Donald Trump, que proclamó que había que devolver el poder al pueblo. En el primer caso se trataba de una peligrosa pesadilla orwelliana, en el segundo afortunadamente solo de vana palabrería. La trilogía liberal, dickensiana y reformista de los Nolan se hunde, vencida por su propia pesadez e inconsistencia, y acaba convirtiéndose en un icono socialista y populista. Pero la segunda, además de un excelente Christian Bale y un mejor aún Heath Ledger en su penúltima película, murió antes del estreno, pero también antes del estreno del Imaginario del Dr. Parnassus, en esta película por fin el hombre murciélago ofrece algo más que a Otto Preminger con la cara pintada viendo cómo bailotea Adam West, o los pezones del traje en la versión de Joel Schumacher. Hasta entonces, la escena más digna de reflexión ofrecida por una película de Batman había sido la del Joker, este actor desde luego mucho más histriónico que
que Laurence Olivier, pero más feliz, más afortunado, mejor actor. Jack Nicholson. El Joker, Jack Nicholson en el museo en la versión de Tim Burton de 1989. Y aún así estaba montada con fallos de continuidad que serían indignos de la película de las vacaciones en Salobreña o Matalascañas de los vecinos del primero. Por supuesto que en general, y en un principio, la visión de los Nolan de la anarquía y el caos es muy simplista, y pudo ser sintetizada muy bien en una parodia de Berto Romero disfrazado de Joker con Andreu Buenafuente. Intento beberme el agua por el culo, soy el caos. Hago el caos con los elementos que tengo. Tú dame una alcachofa, un secador y una cabra y verás qué caos tan vistoso te monto, pero si tengo una taza con agua, me la meto por el culo. El Joker propone el anarquismo individualista de un solo individuo, del Calígula de Camus de 1944, frente al individuo mucho más complejo, incluso doble, de Heliogábalo, o el anarquista coronado de Antonin Artaud de 1934. Es el individuo libre, que hace lo que le da la gana, necesario para romper el sistema y que acabe apoderándose de él un Estado totalitario, el Estado totalitario. Una figura análoga a la de D'Annunzio para Mussolini, reflejada recientemente en España por la relación entre Fernando Sánchez Dragó y Santiago Abascal, aunque el populismo de Abascal coincide en pose y palabrería con el de Trump. El Joker, para los Nolan, es la tempestad de acero al estilo de Junga, que precede a la calma del terror socialista. En el caso del propio Junga, lo que le sucedió fue el terror nacionalsocialista. Pero en este caso, en el caso de la última película de Batman de Nolan, es el terror jacobino de Bane. Pero en la película hay más anarquismos, además del que podríamos llamar prefascista o pretotalitario. En la versión del dilema del prisionero que propone a la tripulación de dos naves, podemos ver la exaltación de la respuesta internacionalista anarquista a la guerra. A cada tripulación se le dice que ha de exterminar a la otra como autodefensa, por su propia supervivencia, pero el Joker les acaba enseñando que también les es dado desobedecer a la voz de mando, rechazar las reglas del juego y el propio juego en pro del beneficio mutuo. Y también está lo que se llama extrañamente en español la excepción que confirma la regla, aunque en realidad un hecho que va en contra de una afirmación nunca va a confirmarla, todo lo contrario. El anarquismo de andar por casa, que es necesario para engrasar toda democracia y para lenificar cualquier totalitarismo. La corrupción, la mentira, el saltarse las normas de vez en cuando, y que no ha de confundirse con la razón de Estado de Giovanni Botero, porque aquí no se trata de cuestiones tan altas, ni atingentes a altas personas. Señor, la causa de nuestras causas es vuestra Alteza, se dice en La Estrella de Sevilla de Andrés de Claramonte, sino, como decimos, cuestiones mucho más domésticas, cuestiones en zapatillas, aunque no por ello menos importantes, son domésticas. Pero precisamente lo doméstico es muy importante. Lo baladí al final no es tan baladí. Zizek, en su artículo de 2012, Zizek supo ver muy bien la relación de The Dark Knight con las películas de John Ford, Fort Apache de 1948 y The Man Who Shot Liberty Balance de 1962. Fuerte Apache y el hombre que mató a Liberty Balance. También deberíamos traer a colación la pentalogía de Harry el Sucio, Dirty Harry de 1971, Magnum Force de 1973 de The Enforcer, Harry el Ejecutor de 1976, Sudden Impact de 1983 y The Deadpool de 1988. Que los conservadores han convertido, al igual que a Clint Eastwood, en su Bane, a pesar de los argumentos explícitos en la segunda película, dirigida por Ted Post, y que es la más pertinente para relacionar con la exposición de Zizek. En el totalitarismo solo puede haber un héroe, un ser extraordinario, que como en 1984 de Orwell o en The Sleeper de Woody Allen de 1973, ni siquiera necesita existir. En el totalitarismo, el héroe, entendido siempre como un héroe subsidiario del héroe supremo, es quien obedece las leyes. Por eso, el legismo de Han Fei-tzu considera que se ha de castigar no solo a quien haga menos de lo que se le ordena, sino a quien hace más.
Esta mentalidad la vemos al principio de The Adventures of Baron Munchausen de Terry Gilliam, de 1988. Ya lo comenté al presentar esa película, con menos necesidad de estudio y aclaraciones que esta, porque realmente Nolan no es Scorsese, tampoco es Terry Gilliam. En el anarquismo, todos los hombres son iguales, que es por lo que los anarquistas en España abrieron las cárceles. Los Nolan, en cambio, hacen que lo haga el jacobino Bain, como medida, ante todo, contra los ricos, no a favor de los encarcelados, sino en contra de los ricos. El culto a Durruti o a Magnó son desviaciones del verdadero anarquismo, como lo fue que los anarquistas entraran en el gobierno de la República, aunque claro que difícilmente habrían abierto las cárceles y... Bueno, en fin. En cambio, y de manera paradójica, los sistemas no totalitarios basan la obediencia en la desobediencia de algunos héroes. Al igual que todas las religiones, Moisés desobedeció al faraón, Jesucristo el precepto del sábado y corrió a latigazos, a rebencazos a los mercaderes del templo, y Mahoma derribó los ídolos de la Meca. Y por supuesto que depende de la desobediencia la independencia de todas las naciones. Todos los héroes nacionales han sido desobedientes a la potencia de la que cada nación se ha desgajado. Por eso, a pesar de plantear cuestiones profundas presentadas con buen ritmo y buena y oscura atmósfera, la película al final no deja de sufrir la mala interpretación de sus propios autores. En El Caballero Oscuro, para que el sistema funcione, se miente sobre la violación de la ley por sus defensores. En El hombre que mató a Liberty Balance, de manera más realista, la mentira es en sentido contrario. Aún así, que puedan seguirse consistentemente, interpretaciones alejadas de la intención de los autores, no locuras ni disparates, sino se reconoce que esas interpretaciones están en el interior de la propia trama, demuestra que Christopher Nolan ha logrado crear un clásico, si bien es el único de toda su carrera.